Saludos a nuestros primeros estudiantes que ya se están conectando, Esther. Es nuestro amigo Rodrigo Soto, don Gerardo Canillo. Saludos a nuestros primeros estudiantes que ya se están conectando, Esther. Es nuestro amigo Rodrigo. Nuestra también Elizabeth Raguimán, Enrique Rodríguez, María Ceballos. Así que vamos a partir en unos minutitos, vamos a esperar que lleguen más alumnos y partimos con sí. Bueno, nuestros amigos nos acompañan ahí, Esther, nos van a dar un saludo. A ver, les pedimos a nuestros alumnos que por favor nos confirmen que escuchan bien. ¿Está bien el audio? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, dice, ¿no? Don Claudio Paz nos dice que se escuchan bien. Muy bien. Chalto May. Bueno, son las 7:02, en unos 3 minutos más comenzamos y después la gente se va a ir uniendo a medida que van llegando. Eh, Muy bien. Mari Lamien, Mari Pupeñí, Mari Compuché a todos. Mira, aquí le mandan un saludo a la Lamien Gloria Mercado, una de nuestras profesoras. Le mandan también a ti también saludos. De Ian Riquelme, te manda saludos a la profesora Esther. Bien, gracias. Mi alumna parece. Sí, también. Punmay nos dicen. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Pero Punmay se usa de saludo en la noche o también se usa más para despedirse también. Más para despedirse. Sí. Pero en este caso se está refiriendo a buenas noches. Claro. Generalmente se usa mucho más como cuando uno se va a acostar. Para irse. Sí. Acostarse. Cuando uno se va a acostar. Nosotros decimos buenas noches para saludar también, pero en el mundo mapuche es más para despedirse. Sí. ¿Y estamos bien? Mira, nos mandan saludos desde Chiloé, desde Quellón, Quellón Mapu. de Quellón Mapu. Ya. Ya somos 50 usuarios que ya estamos conectados. Saludos a la también de nuevo, Gloria Mercado. Varios de sus alumnos parece que nos están visitando. Saludos desde Renaico. ¿Desde dónde nos están viendo, chicos? A ver, para saber a quién tenemos que... Desde dónde tenemos que saludar, a qué Mapu tenemos que saludar. Puerto Montt, Curarrehue tenemos Estercita. Curarrehue. Curarrehue. Lautaro Guarrameu, Villa Alemana, Victoria. ¿De qué lugares nos están viendo, chicos? A ver. Cholchol, Quepe, por aquí cerca. Curacautín, Licanray,
Nos están saludando desde el Valle de Elqui, de Pisco Elqui, desde el Observatorio Chacana, desde Córdoba. Esta es Córdoba del Puelmapu, meu, de Argentina, meu. Argentina, Mapu. Sí, Marga Marga, en Quilpué, Traiguén, Angol, Chaitén, Temuco, Pucón, Pichufquén, La Serena, Ovalle, Lumaco, de todas tierras. Ah, Lumaco y Mapu. Mira, de tus tierras, de Didaico, la ñen. Más de Yaico, Mapu. De Didaico, la ñen Amelia Huenchul de Didaico. Obviamente que tú has estado en Didaico. Sí, ahí. Y yo también he tenido la suerte de estar ahí en Didaico. Mayo Lasquén, Corral. ¿Dónde se encuentran ustedes? Bueno, nosotros estamos desde Temuco, Guarameo. Temuco, Guayama. Sí, Frutillar. En Rilán, sí, en Rilán, Chiloé también nos acompaña. Bueno, vamos a seguir saludando a la gente. Así que envíenos nomás sus saludos y de qué lugar nos están mirando. Vamos a partir. Primero que nada me voy a presentar para los que no me conocen y voy a presentar a la también y se va a presentar ella también. Mi nombre es César Faúndez Lagos, soy antropólogo y lingüista y estoy a cargo del programa de tutoriales de autoaprendizaje de Mapuzungún. Básicamente hago la parte del apoyo lingüístico, muy poquito, y la parte de la elaboración de los materiales y apoyo para la confección de los cuestionarios, etc. Les voy a presentar ahora a nuestra Quimel Tuchefe, Esther Chewan, pero ella se va a presentar mejor a ustedes. Felay Pulamien, Taule Palo Tufachi, Utintelelo Tufachi, Paniwema Pian, Fei Inchetani y Esther Chewan Karilaupingen, Feitani Tuwunta. Nalche mapu tatun tainche feiche mapu pan feit ple tanien tani po kom tani pureima pulamien feita kisauken kimel tu chefengen kimel tu ken fache sungu tamapu dungun kiman lam pulamien feita kimel tual chin kafungichi wenun tutual tainchin tani mongen chumblen katani chumle ke fetani pu ke won chumesini sungu ke velinchin pulamien kom feiche sungu kimel tu ke fintani pop chikeche ka wekeche ka chung mlelo itofi mapuple chuchikimal mapudungun tunwan unyo sungoton pilelo feita kimel tu ke finka chicken kamle konkle tu italon come o finchinta ni que un doi mle tache doi mle fuita ni kim klial tu faci dungo pulani feito faci sungu to ita fin facante li to fin to faci sungu ta doita lawen ngeluta si sungu chumlenta ni mapu ta ni lawen kom no clipin tam leita ni inchinta ni mongen mo pulani kamle lu kache kaitati bu katipache film mapu plemble lu cafe feita sunguantam winka sungu pulani mi nombre es Terchewan Carilao. De profesión soy profesora de educación intercultural y pertenezco al territorio Nalche que se llama, que es de Lumaco entre Traiguén. Por ese lugar está todo lo que tiene que ver con mis familias, mis raíces. ¿Ya? Y hoy día estamos trabajando en esta temática relacionada con un poco nuestras gentes. Y mapuche y no mapuche pueden un poco incorporarse al conocimiento mapuche y conocer además nuestras costumbres. Hoy día vamos a dar a conocer nuestras temáticas relacionadas con la salud mapuche, un poco también más básico en nivel para que también ustedes puedan ir enriqueciendo con esta temática pulamien. Bueno, si les parece, vamos a partir con la presentación sobre salud mapuche y a medida que la vamos presentando, escríbanme sus preguntas que nosotros después las vamos a ir contestando. Felay pulamien, fachantes amulainte fachisungu, que tiene que ver directamente con la salud.
Pero la salud, en nuestra vida está muy relacionado con la salud, con la persona, en este caso con el Che, ¿ya? Y nuestra temática primero es todo que tiene que ver vertical. Por ejemplo, tenemos el que es el Wenumapu, también tenemos lo que es el Nagnos, donde nosotros caminamos, nosotros tenemos nuestro monien, nuestra vida, ¿ya? Después tenemos lo que es el Minchemapo, donde es el debajo de la tierra, y todo esto está relacionado con la naturaleza. Y obviamente también en el Nagmapo tenemos todo lo que es vida, ¿ya? Todo es vida, por ejemplo, la piedra tiene vida, nuestros seres vivos, el Kruf es el viento, ¿ya? Todo hay una relación, una interrelación de todos nosotros donde convivimos, donde estamos insertos. Y todo eso tiene que ver con nuestra creencia. Desde la cultura mapuche, todo es un todo nuestro Kimán, ¿ya? Nada es solo, ninguna cosa es aislado, todo tiene vida, todo sirve. También me gustaría que ustedes también que vayan preguntando si tienen alguna duda, por ejemplo, qué es específicamente de algún término, por ejemplo, el Nagmapu, el Minchemapu, ya, para que vayan también ustedes preguntando, para que también esta clase que también sea más enriquecedor, pulamien. No sé si me están entendiendo de lo que estoy transmitiendo también. Y eso también quiero que ustedes me vayan diciendo. Sí, cualquier duda escriban nomás, yo se la transmito a Esther al tiro si la pregunta es sobre el tema. Y también, ¿me podría explicar el tema de qué significa el concepto del Wenumapu, el Nagmapu y el Minchemapu? En el bueno mapo todo lo que tiene que ver con la vida relacionada con la buena energía ya. Allá tenemos lo que es la buena energía. Todo lo que es la buena energía, por ejemplo, la Machi tiene directa conexión con el bueno mapo, porque allá están lo que el universo, lo que es lo azulado, ella incluso del bueno mapo tiene como espacio y donde ella es la única persona que se relaciona eh, eh, con ese buen humapo y que de ahí trae la fuerza para ella, que ese Nehuen lo transmite para toda la gente donde se está realizando tal actividad que ella realiza. Y en el Nagma, pues obviamente ahí donde nosotros transitamos, donde tenemos nuestro trabajo, donde realizamos nuestra actividad diaria, y ahí está lo que es el Wincul, por ejemplo, el cerro, está la Mahuiza, está la Afquén, por ejemplo. Eso todo es naturaleza, y ahí el hombre se relaciona con el Nagmapo, obviamente con todo el respeto que debe tener aquí en el Nagmapo, porque ahí es donde nos desenvolvimos. Ahí nosotros tenemos también respetar lo que tiene que ver con el ñen que tiene cada uno de estos espacios. Por ejemplo, el Wincul tiene su ñen, el Lafquén tiene su ñen, el Mahuisanto tiene su ñen. Todo esos espacios hay que saber llegar en esos espacios para que haya un respeto con el Che, en este caso, con la persona. Y si no es así, obviamente va a haber un desequilibrio, ¿ya? ¿Qué significa un desequilibrio? Por ejemplo, yo me puedo enfermarme de allí si no respeto esos espacios. Yo siempre les digo a los jóvenes cuando trabajo con ellos, les digo, cuando tú tienes tu mochila, su mochila, yo no puedo llegar y meterme en su mochila, ¿ya? Y eso lo que pasa también con estos espacios que son los ecosistemas. Ellos tienen su dueño de allí. Yo si quiero acudir tengo que pedirle permiso, ¿ya? Y ese significa el yam. El respeto entre la naturaleza y yo, eso tiene que ver qué significa el yam. Esa palabra es respeto. Es un respeto recíproco que tiene que ver entre la naturaleza con la persona, con el Che.
Y el Minche Mapu tiene que ver dónde están la otro tipo de energía que se dice que es más negativa. Entonces, de allí el bueno Mapu o con el Nag Mapu, tenemos que tener un equilibrio. Y si no tenemos un equilibrio, vamos a tener un desequilibrio en nuestra vida. Ya, no sé si hay acá Ramtón. Sí. Ya. Aquí, como les señalaba acá, por ejemplo, ahí tenemos que el Che, la naturaleza y la salud. Entonces, todo tiene una relación, por la misma. El mapuche les decía que en el bueno mapu tenemos todo lo que es lo positivo, ¿ya? Ahí donde, y en el Minche Mapu tenemos lo que tiene que ver con el otro Nehuen, que es la energía, yo no sé si llamarla energía negativa en realidad. En el fondo es para que ustedes puedan entender que hay energía positiva y hay energía negativa para que puedan entender esa parte. Imagínense si hubiésemos tenido solo energía positiva, quizás cómo hubiésemos estado. Por eso, si tiene que haber dos energías para que nosotros también podamos respetar y acudir a los espacios, ¿de qué manera no podemos interactuar? Si yo no respeto, obviamente voy a sufrir un desequilibrio. Y sobre todo el desequilibrio porque ocurre esto en la tarde, porque ahí en la noche tenemos más energía que cruzan, son energías negativas, voy a llamarlo así para que se pueda entender. Y en el día o en la mañana o en el puligüen tenemos lo que funciona más son la energía positiva que están allí. Y al mediodía se dice que cuando el sol está aquí, como encima mío, si yo estoy de pie, por ejemplo, va a estar acá, significa que ya es radiante, es al mediodía. Y ahí los taqueses dicen que a esa hora no es bueno salir a caminar. Hay que entrarse, como el reposo para descansar y desde allí entrar para que también la naturaleza funcione como debe. Y por eso hay un cuidado único. Se dice que los taqueses dicen que nosotros no nos mandamos solo aquí en el Nagmapu. Siempre siempre tenemos que tener una precaución de caminar, en todos los aspectos de trabajar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar, tengo que trabajar en la mañana para que esté con todo el Nehuen delante, por ejemplo, ¿ya? Y si no, y al mediodía descanso y después salgo de nuevo la tarde a trabajar y a retomar mi rutina, pero no trabajar en la tarde, en la noche, porque ahí voy a sufrir también un desequilibrio, que ahí apoderan mayor energía negativa en este caso. Por eso también tengo que cerrarme. Mi animales, por ejemplo, que tengo, mi cullín, por ejemplo, todos los seres que tengo que encerrarlo antes de que entre el sol, ¿ya? Para que no me sea perjudicado o que sufra algún desequilibrio como persona, ¿ya? Sí. Mira, Rodrigo, siguiendo lo mismo que tú dices también, Rodrigo Soto nos pregunta, y bueno, ¿y cómo afecta, por ejemplo, cuando uno comete uno de estos desequilibrios? ¿Qué consecuencias tiene para la persona? Afecta varios aspectos, por ejemplo. Puede que usted sufra de que en la noche, por ejemplo, tenga un peuma, ya, un sueño, que algo le está pasando, que le desequilibrio o tienes se puede eh, enfermarse, ya, también se puede pasar a enfermarse. También puede incluso de la nada se le quiebra un hueso, por ejemplo, caminando se le quiebra un hueso, ¿ya? Y ahí usted dice, pero ¿cómo se me quebró el hueso? ¿Cómo? Si no tenía ningún problema. Entonces, eso son las consecuencias. ¿Cuándo lo va a saber usted? Cuando vaya a acudir a una machi, por ejemplo, ella, la única persona yo creo que sabe lo que le está pasando a usted, porque ella inmediatamente sabe lo que le pasa a su cuerpo, lo que le está pasando su mente y lo que le está pasando su espíritu, cómo está, ¿ya? Su espíritu está débil, ¿ya? En ese sentido, ella es la única persona que lo sabe, no hay otra persona, ¿ya? Y ahí recién se viene a enterar, le va a decir que usted caminó en la noche, le pasó algo, se juntó con alguna energía negativa y esa energía que se está dañando tu salud, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Le va a decir la médica, o en este caso la machi, que
que ella le va a preparar algunos remedios relacionados con lo que usted le está pasando en ese momento. No sé si le respondí la pregunta al chacho, a la miel. Sí. La siguiente... Bueno. Siguiendo con la temática, lo que decías a la miel que acaba de preguntar, para especificar mayormente, tiene que ver con el ser humano, por ejemplo, va a sufrir dolores de hueso, por ejemplo, alguna musculatura a lo mejor, o simplemente va a decir que, ¿sabe qué? Me duele tal parte, pero no sé qué es, se va a médico, al doctor, y el doctor no le encuentra nada, le hace exámenes, le saca radiografía, y simplemente su hueso está tal cual, ¿ya? O va a sufrir algún mareo, por ejemplo, o va a sufrir algún dolor estomacal que se va a debilitar cada vez más. Y obviamente va a pasar lo mismo, o sea, ir a un doctor, le va a hacer exámenes, etcétera, etcétera. O también puede ser de que sufrir miedo, por ejemplo, alguien que lo sigue por atrás, ya, o se aparece como una sombra, ya. Son energías que está que en esa parte a la energía negativa que se está apoderando hacia la persona, por eso que le está pasando eso, ¿ya? Para ello solamente hay que acudir a la machi, por ejemplo, pero también están los laguentuchefes que ellas también se manejan, que puede ser el hombre o la mujer que tienen ese don, ya no es cualquiera persona que tenga ese don. Yo, por ejemplo, usted me dice, yo voy a ir a donde la mía, jefe, ella sabe, yo lo voy. No, yo no puedo ver eso, ¿ya? No tengo ese don para ver esa parte, ¿ya? Ella lo ve simplemente con el tacto, a veces toman acá y ven inmediatamente qué le pasa a la persona. Pero eso lo hace la machi o la persona que es, pues a lo mejor también un laguentuchefe que se maneja en esa parte, le va a ver cómo funciona tu sangre. Ahí no sé cómo lo harán ellas, pero ellas saben también por medio de la orina, ¿ya? O por medio también de la ropa. O hay otro que lo ven por medio de la imagen. Solo verte tu mirada, ella inmediatamente capta de lo que está pasando su salud. Y en este caso, todas las machis tienen distintos poderes. No todas las machis tienen el mismo poder, ¿ya? Y ellas son elegidas por el bueno mapo. Incluso también ellas son por herencia, ¿ya? Si por ejemplo, fue herencia por su abuelo, o puede ser por la segunda generación, o puede ser por la tercera generación. Son machis que a lo mejor la primera generación no fue machi, puede ser en la tercera generación recién va a aparecer uno. Entonces, la herencia de ser machi nunca se pierde, ¿ya? Siempre de alguna generación va a aparecer. Y puede ser un hombre o puede ser una mujer. Y ellas trabajan especialmente con las plantas medicinales para curar a los enfermos. Ahora, todas las medicinas que usan en este caso las machi, todos son distintos también de acuerdo al lugar que lo sacas. Por ejemplo, si lo sacas a un dedín, por ejemplo, en el volcán, tienen otra fuerza esos remedios, ¿ya? Y a todo esto los remedios todos son dual. Está los remedios que está el hombre y está la mujer. Y todo eso están... ¿Y quiénes lo conocen eso? Son las personas que se relacionan directamente con las personas. O sea, con las plantas, ¿ya? Y ellas saben el poder que tienen y la fuerza que tienen. No es lo mismo una planta que se saca por medio en este caso de las plantaciones que son monocultivos, obviamente ahí pierden la fuerza, incluso se secan ahí, hasta las napas se secan de ahí, desaparecen las plantas, ¿ya? O si hay una, va a tener poca fuerza porque no hay un apoyo entre ellas, entre las plantas. En cambio, si lo saco de un mowincul, en un mahuisanto, la planta tiene mucha más, yo voy a decir como propiedades, pero tiene mucho más neguen que están ahí, porque hay muchas plantas alrededor de ahí, ¿ya? Y una con otra se ayudan y de esa forma van formando la fuerza
para que la machi, por ejemplo, vaya a necesitar tal remedio, por ejemplo, el chihue, lo va a ir a buscar allá y que va a tener una potencia para poder sanar a esta persona que está enferma, ¿ya? No sé si hay alguna duda Sí, mira, relacionada con esto. tenemos varias preguntas que las voy a transmitir. Aquí una también nos pregunta si todas las personas son más sensibles a la energía. O sea, ¿todas las personas son iguales en Nehuen? ¿O hay diferencia entre personas que tienen más Nehuen o menos Nehuen? Sí, hay diferencia en ese aspecto porque todas las personas, por ejemplo, hay algunas personas que son muy negativas, ya obviamente su energía también tiene que ver eso, ya tu energía puede que esté más baja, ya hay otra persona que dicen, si va a lograr un proyecto, por ejemplo, un sueño que tenga, no, sabe que yo lo voy a lograr esto, lo voy a lograr de una u otra forma, ya, porque su Nehuen, su fuerza que tiene una potencialidad, ya, y lo logra. Puede ser mañana, pasado, un año más, pero lo logra porque tiene que ver con su energía que tiene, ¿ya? Hay familias que son también, tiene que ver por en este caso por hay, eh, por, lo, por los lazos familiares, por su apellido, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, no es una familia que tenga potencia de los manque, por ejemplo, tiene que ver mucho también con su apellido, ya, por el manque, por ejemplo, son una ave que es muy importante, ya, en la cultura mapuche, que está presente en la ceremonia, por ejemplo, ya. Y obviamente también tiene que ver mucho también la energía allí con los apellidos, ya. No es lo mismo que otro apellido, por ejemplo, con el Nur, por ejemplo. Nur tiene que el zorro, por ejemplo, el apellido es más tuto, a lo mejor le gusta conseguir cosas de otra forma, ya. Tiene que ver también eso con los kunga que se llama, o con los melifulilcapan, porque todos tenemos una raíz por atrás, ¿ya? Y eso también tiene que ver, nuestra energía también está relacionada con eso. Sí. También Daniela Ancamil nos pregunta cuál es la diferencia, muy resumido, entre un laguantuchefe y un machi. O machi, una machi. El aguantuchefe solamente la persona, sea Wentu o Zomo, se dedica solamente, conoce los remedios, sabe para qué sirve ya, ella solamente se maneja en esa parte. En cambio la machi, ella te conoce los remedios, a veces si no lo conoce, ella se lo dan a conocer por el peuma, por el sueño, ¿ya? Ella sabe, por ejemplo, un enfermo está muy mal, no tienen la alternativa en ese minuto, pero ella le entregan información por el poema, sueña dónde está ese remedio y cómo es, y de esa manera las machis van conociendo su remedio, Claro. ¿ya? De esa forma. En cambio, la Wentuchefe, ella conoce su remedio, pero no sabe más. Y lo otro, que la machi es muy importante también, ella lo va conociendo por medio de él. Cuando hace el Datubun, por ejemplo, cuando ella realiza la ceremonia, con el enfermo ahí, ¿ya? Porque la machi ella entra en trance. ¿Qué significa ello? Que hay una comunicación no solamente con la persona, sino también con el buen humapo. ¿Qué le está pasando a esa persona? ¿Ya? Y aparte de eso, ¿qué remedio va a necesitar? ¿Y dónde lo va a sacar? Y todo lo conoce de la relación con el buen humapo. Entonces de ahí sabe qué es lo que necesita, qué va a hacer con ese remedio y dónde lo va a encontrar, ¿ya? Y todo eso lo dan por el medio del espíritu que se llama, o con el pello que le llama, ¿ya? Y ellas, obviamente también, todas las machis son distintas. Y todas las machis tienen distintos poderes, que vuelvo a recalcar en eso, Claro. ¿ya? Ellos le dicen, se llaman fileo. Ella todo en su pello, cuando entran en trance, dicen que es un pello, por ejemplo, el pollo. Voy a dar ejemplos. Pello, por ejemplo, fileo de Kaifuwirin, por ejemplo, que si yo soy, mi espíritu es en este caso, de la buena suerte, del cielo a su lado, por ejemplo, ¿ya? O hay otro que dice, yo soy fileo del Chalcán, por ejemplo, tiene ese poder ella en este caso, del trueno, por ejemplo. Todas las magias tienen distintos poderes, ¿ya? Y todas sus fuerzas son distintas. A veces cuando el enfermo está muy débil, tiene que ser una persona que tenga ese Nehuen y esa fuerza tiene que ser una machi de ese estilo. Y para que el enfermo que está con mucho Nehuen negativo, para que pueda volver a salir
airadamente y rápidamente de ese hueso acutrán que tiene. Me preguntan por los peumatuchefes también. Hay Peumatuchefe también, ese es un don que le dan a la persona y sale y sabe, son eh, muy sabios también. Generalmente las personas que son, ellas son o ellos son preparados para desde el Huenumapo o decir que son también hereditarios como la machi, pero le entrega, por ejemplo, cómo va a venir el año, por ejemplo, ¿ya? Y sueña la persona, ¿ya? Es como el peuma tiene que ver como el peutugún, que por medio del sueño ya van sabiendo qué va a ir pasando en este año, por ejemplo. Si este año va a ser bueno, va a ser o lluvioso, ¿ya? O va a haber buena cosecha, o va a venir mal año, por ejemplo, y hay que estar prevenido. Y esa persona le entregan ese don para que también pueda conociéndose a para que el resto de las personas lo vayan también conociendo lo que va a pasar y el peuma tiene que ver con para tener precaución uno, ya que para eso entregan los peumas, que uno siempre tiene que estar precavido de lo que va a pasar y de lo que puede pasar, ¿ya? Eso es lo que es el peuma o el peumatufe. Sí, Y la machi también te recibe mucho peuma sí. también relacionado con el bueno mapo, lo que le va a pasar a la enfermedad, lo que le va a sanar al enfermo, cómo tiene que tratarlo ella también. Ella no es porque lo va aprendiendo, ella también va aprendiendo por medio del peuma. Mira, me preguntan cosas muy interesantes. Me preguntan si una machi tiene que saber mapudungun. Sí. Toda Sí, tiene que saber mapudungun para interactuarse con el bueno mapo. Por ejemplo, hay machi que solamente en su cerebro puede hablarte castellano, tal como yo estoy hablando ahora, pero en su trabajo que realiza a nivel espiritual, lo realiza solamente en mapudungun. ¿Y quién va a estar ahí débil? Soy yo la persona que tengo que saber cómo voy a actuar allí con ese enfermo. ¿Dónde voy a ir a buscar los remedios? Porque yo también como persona tengo que tener ese remedio para tratar a mi enfermo. ¿Ya? Y yo tengo que saber qué es lo que me está diciendo desde su espíritu, de ella, del pueblo en este caso, cuando está en trance, me está transmitiendo ella un conocimiento de lo que tengo que hacer ahí en ese entonces, en ese minuto. A veces en el peuma le dice, ¿sabe que falta tal cosa? Tiene que ir a buscarlo. O falta tal la web, vaya a buscarla ahora en este minuto porque está en el momento, en su trabajo. ¿Ya? Y tiene que saber más por uno. sí, no. Hace una pregunta también Lamien, Peñi, Claudio Paz, si puede haber más de una machi por comunidad. Bueno, Sí, sí, se puede sí, ver más de una machi. Por ejemplo, en mi loft hay un joven que es machi, y él salió machi por herencia dicen que de su abuela no sé, por 3 generaciones. Y en mi loft hay 3 machis, no, como 4 machis. Y acá todos son distintas, ¿ya? Todos tienen distintos nehuén, ya. ¿ya? Y en el rewe, por ejemplo, donde está el guía tuve, cada uno tiene su folle, porque tienen que tener su folle aparte cada uno, porque como decía, cada uno tiene su nehuén distinto. Entonces, tienen que tener cada uno su folle separado. No pueden ir una machi tener o su folle que pueda usar otro folle, y entonces no, tiene que ser es como su herramienta de trabajo, Ah, ya, ¿ya? ya. Preguntan si se puede rechazar el espíritu de machi. ¿Uno puede negarse a ser machi? Eh, Hay mucha persona que a veces cuando no quiere o no lo acepta la familia porque hay todo un tema que tiene que ver, parecía la persona que quiere ser machi tiene mucho trabajo, mucha responsabilidad y mucho conocimiento que tiene que buscar. Pero no es imposible la persona que se hizo un machi de repente buscan información, ayuda. También está el peuma, por ejemplo, y lo van enseñando por el peuma. Pero hay personas que la han rechazado, pero simplemente se va de este mapa, se va al Afgen, ¿ya? O simplemente puede quedar acá en el mapa, pero puede quedar Con con enfermedades. accidentes de distintas formas. Puede quebrarse los huesos, deformar los huesos, ¿ya? O simplemente vas a quedar postrado en la cama, no se va a levantar por tiempo, puede transformarse, ¿ya? Pero es un castigo que le dejan. Dicen que es un castigo que simplemente ahí queda como
persona, pero ahí ni siquiera se va, sino se va como un castigo que lo dejan ahí por tiempo y después de tanto sufrimiento recién se lo llevan, ¿ya? Se lo lleva en este caso el bueno Mapu, dice, o se va a la que, ¿ya? Esa cosa, que no es fácil. Sí, mira, está muy interesado por el tema de los peumas. ¿Puedes explicar un poco qué función cumple el peuma en la cultura mapuche? ¿Todo el mundo tiene peuma? ¿Todos los Eh, mapuches tienen peuma? ¿Cómo lo...? sí, la peuma tiene que ver yo lo veo como un aviso que te dan, una información que te dan por el peuma, que tiene que después tener precaución de hacer tal trabajo, por ejemplo. O a lo mejor vaya a ir a la montaña y sueña que te va a ir, no te vas a ir bien. Y en ese caso es bueno también hacer caso a su peuma, por ejemplo. ¿Sabes qué? Anoche que tengo una salida para mañana, pero soñé esto. Ya, con el peuma que le digan preferir. Si soñó negativamente, soñó mal, es preferible que no salga, que se quede en la casa, ¿ya? Los peumas son para eso, te avisan. O sueña, o depende también el peuma. Si es un peuma bonito, que anduviste caminando en el agua cristalina, por ejemplo, o se te pasó, por ejemplo, ya. El agua es una limpieza, una pureza que te va a resultar bonito donde va, ¿ya? Un ejemplo. Eh, pero los peumas tienen que ser, te avisa lo que va a pasar. Sí. Yo tengo la experiencia en mi calma, que los peñi y pehuenches cuando van a la recolección del piñón, muchas veces sueñan Mm, y ellos se comparten los sueños. Entonces, mm, una persona tiene un sueño, alguien la escucha y alguien que es más sabio, que es más que futaqueche, un kimche, etcétera, le explica, mira, puede que tu sueño te está mm, diciendo este tipo de cosas. Los mapuches siempre hablan mucho de sus sueños. No solamente que sueñan y dicen, ah, esto es una señal, sino que muchas veces lo comparten, lo hablan con la familia y la familia a todos le dice, mira, pues, por ejemplo, lo que tú mismo dices, pues, no, mm, mejor no sale porque claro. ese peuma es una señal negativa y a veces no es tan claro cuál es el Mm, mensaje que está y generalmente se conversa mucho esto en la familia. Y los mapuches son muchos de juntarse, conversar y contarse, tomar desayuno, están ahí mm, todos en la mesa, y hoy, oye, sabes que soñé esto y son muy cuidadosos en que efectivamente le dan mucho más importancia que le damos nosotros, porque nosotros los Wincas un sueño es nada, pues, claro, exactamente. no significa nada, pero para los peñis sí, pues, tiene un significado y tiene una importancia. Y eso tiene que ver mucho también con el diálogo, el Trump, la conversación, ¿ya? Si yo no converso, obviamente no voy a saber lo que me está pasando a mí o lo que está pasando a la otra persona. Entonces, por eso el diálogo es muy importante conversar lo que tengo, lo Exactamente. que me pasa, De ¿ya? hecho, hay un peña aquí que nos preguntaba si uno debía compartirlo. Sí, en el mundo mapuche Es- la gente comparte sus peumas. Siempre se Se conversa. comparte mucho y lo otro de esa manera también la otra persona lo sabe mucho interpretar, la otra persona lo sabe interpretar realmente qué es lo que es, ¿ya? Exacto. Y así van aprendiendo también, porque Además. van aprendiendo. La siguiente. Y en la cultura mapuche además hay distintos tipos de enfermedades que afectan, no es lo mismo lo que le pasa en este caso la no mapuche, por ejemplo, lo que le decía adelante, una persona que preguntaba sobre el, el Ñancocuchán, por ejemplo, Ñancocuchán tiene que ver con la transgresión de la naturaleza, por ejemplo, o que les decía adelante que al mediodía fue o tomó mucho sol, ya, el, y ahí donde, por ejemplo, si fue al mediodía, se fue a bañarse, por ejemplo, en el tiempo de verano, se fue a bañarse al Lafken, por ejemplo, ya. Puede ser que ahí le pasó distintas cosas con el ñen del agua, por ejemplo, ya, salió afectado, algo le pasó, ya. O se encontró con un culebrón de ahí del agua ya, y ahí es un aviso, por ejemplo, de ahí, del agua. Algunas cosas le está entregando. Hay personas que de repente salen al Magui Santo y se encuentran con otro, con filo, por ejemplo. Ahí significa que hay un trafente, se encontró con otro, con este caso con la energía negativa, ya. Ahí sale donde sale que se puede enfermarse, le puede entrar un parálisis, ya, se debilita físicamente, ya, o puede serle otra cosa, ya, todo tiene que ver eso que de una u otra forma
está el Kuchan que tiene que ver el Enganko Kuchan, que se debilita. También tenemos el Kisu Kuchan. El Kisu Kuchan tiene que ver con el... También tiene que ver eso de los espíritus, de la conexión entre el ser humano y las fuerzas espirituales, ¿ya? Y lo otro que tiene que ver lo mismo también con el perimontón, por ejemplo. Si ese perimontón también es como una cosa de ese tipo de energía que se permanece también en la cultura mapuche, de que si mi familia en tiempo atrás no se trató tal enfermedad, por ejemplo, se encontró con una culebra que de repente de distintos colores, como el arco iris, ya, y eso ya vendría a ser como un perimontún, y por ejemplo que encontró mi papá, por ejemplo, y ya después eso sigue, y la familia como que se quedó ahí, no se trató esa enfermedad, entonces como que sigue en cadena, otra persona también también lo sigue, también le pasa cierta ocasión, por ejemplo, se enferma, se debilita ya, y así sigue su eh, pasando el tiempo, ya. Eso tiene que ver con el Kisuñi Kuchan. Después también tenemos otro Kuchan que tiene que ver con el Huesá Kuchan, ya. Y ahí es donde el Huesá Kuchan, donde está, delante hablábamos sobre de que se apoderan otro tipo de energía que se parecen como sombra o alguien te sigue, ya. Eso tiene que ver con el miedo, eso tiene que ver con el Huesá Kuchan. O otro tipo de enfermedades que estamos acá hoy día. Hoy día también estamos sufriendo mucho con el tema de la pesadilla o el estrés de mucho, pero tiene que ver a veces el estrés te provoca no por mucho trabajo, sino tiene que ver un poco también con el cansancio, tiene que ver con el apoderamiento de otra energía, te debilita, está muy débil, tu sangre en este caso está débil, tu nehuel está débil, y ahí es donde viene el huesacutrán, que desde una y otra forma te pueden pasarte en tu vida. También tenemos otro cutrante que tiene que ver con el linfuto, y el linfuto tiene que ver cuando eh, pasa mucho, no sé si actualmente todavía en algunos lugares, que infruto tiene que ver cuando la persona te hace mal, por ejemplo, ¿ya? Alguien te va a hacer daño, que no te vaya, por sobre todo cuando te esté yendo súper bien, alguien te va a hacer daño con tu tierra, por ejemplo, si estás en el campo te va a echar algo, alguna cosa maldad para que a ti te vaya mal, o que la familia le vaya mal, ¿ya? O, o hacen te hacen daño de alguna ropa, ya, o te pueden sacar alguna foto. Hoy día, para la gente que le gusta hacer daño, es muy fácil porque No hay señal. Se desconectó. ¿Cuál es la cámara? Se desconectó. Ahora sí, volvió la... Sí, un problema parece con internet o... Ah, no. Dale nomás a la miecita, ya, se cayó, pero... ya, entonces Se cayó, no sabemos por qué. se cayó el sistema de repente, Sí, se entró el Huesanehuen, sí, el Huesanehuen entró, sí, ya. no, de que... Lo que yo le mencionaba de que esto del infito tiene que ver un poco con que alguien te quiere dañar, alguien te quiere, si te está yendo bien, que te hace daño por esto, algunos, por la imagen, que te tira mala vibra, por ejemplo, ya algún espíritu que se maneja, ya, eso tiene que ver con el calco que le llaman a la persona que se maneja, en este caso, con lo que tiene que ver con la brujería, ya, o simplemente te puede hacer daño con algunos alimentos que te da, o incluso son mandados, dicen algunas personas, son mandados porque algunos que tú no te quiere hacer mal, pero no puede porque
te puede hacer daño por tus amistades, por ejemplo, ya, por tus amistades, es pagado y te da la comida por ese lado, ya, al final hay infinidad de cosas que te pueden hacer. O también puedes sufrir algunas cosas que es el Alzheimer, por ejemplo, que son enfermedades que está provocado mentalmente, obviamente te están dañando por medio de su mente, o su raquisuam, que no pienses, ya, un poco eso. Y lo otro que tiene que ver más con otro tipo de enfermedad que le decía yo, que la otra enfermedad que es netamente más occidental o de la cultura que está, no, de la no mapuche, por ejemplo, está el cáncer, tenemos otro que tiene que ver con el tumor o un tipo de quiste. A veces también este tipo de enfermedad pasa también cuando la persona no se trata, o algunos pasan también esto de que no se, por la por el daño o del ecosistema de ir a cortar un menoco, por ejemplo, no se trató después, hay una transgresión con el Maui Santo, ya, y sufre también esto del tumor, pasa a ser tumor o se le va causando dolor en alguna parte de su cuerpo y al final se va formando, y si va a un médico de repente le va detectando que esto pasó a ser un cáncer, por ejemplo, ¿ya? Pero ya es porque ya no se trató antes con tiempo, o simplemente hay personas que simplemente no creen también de la cultura, esto lo que le está pasando del mal, ¿ya? O alguien que le está haciendo daño, que la energía es tan baja, ¿ya? No cree, simplemente acuden siempre al hospital, y simplemente allá al hospital a veces le encuentran su enfermedad, muchas veces no se encuentra, sobre todo si son sufridos por por la relación con la naturaleza, que no se relacionó en forma correcta, sin respetar todo ese espacio que tiene su bien, entonces pasa a ser, eh, le pasa la cuenta en este caso. Eso, no sé si hay algunas Sí, aquí preguntas con esta hay del... varias preguntas aquí, la gente está muy interesada participando. Se nos cayó un poco la señal, no sabemos bien por qué, pero ya está de nuevo funcionando. Eh, yo estoy aquí monitoreando que efectivamente es así. Le aprovecho para recordarles, chicos, bueno, a nuestros alumnos en general, bueno, y a las personas que están participando de esto, de que se va a guardar este video, ¿ya? Va a quedar en YouTube, en la grabación de esto, así que la pueden volver a revisar y volver a ver. eh, de cualquier para que puedan revisarle todo. Y además, si miran en la transmisión, en la parte inferior de donde estamos presentando las diapositivas, hay una página web que se llama www.webinarsmapuzungún.cl, y ahí van a quedar también una copia de todos los webinars que vamos a hacer en el transcurso de, de esto que estamos haciendo en eso. Le avisamos, aprovechando el descanso, que también pueda tomar agüita y descansar un ratito, eh, que el próximo webinar va a ser el día 25 de agosto, el día jueves también, y, nos va a acompañar el Quimeltuchefe de Patricio Coliqueo, y él nos va a hablar sobre los nombres en Mapuzungún y los lugares. significados. Exactamente. Como el significado y todo lo que está asociado a los apellidos mapuche, etcétera, y a los nombres, cómo se eligen los nombres, etcétera, y los nombres de los lugares, lo que se llama antroponimia y toponimia en el mundo de esto. Me preguntan si hay algún tipo, volviendo de ahora al tema, si hay algún tipo de sistema para protegerse del mal. ¿Cómo se puede proteger la gente del mal? Y si existe algún tipo, por ejemplo, de la WEN para dormir bien, para estar mejor, para la salud. Para la salud sobre todo, que mi mamá siempre, yo lo uso en realidad, que mi mamá siempre me nos dice que teníamos que usar la ruda, por ejemplo. La ruda es una hierba fuerte, potente. Entonces siempre ella nos decía que usara la ruda, que nos metía de repente por acá. El ajenjo también,
sobre todo a las guaguas, cuando salen a sacarlo a caminar, a veces sale un poco tarde, porque a veces que tiene que salir, eh, siempre lo colocaba aquí en la frente, pasadito, tomaba un ramito de ajenjo y le pasaba por acá, o acá en su cuerpo, encima, o simplemente una hojita le colocaba en su bolsillo, por ejemplo, y para sacarlo para que ande un poquito pasado, y esa era su protección. Lo otro que el hilito rojo que sea de lana de oveja, pero natural, que siempre se coloca, también tiene que ver con la protección, ¿ya? Siempre estar protegido en esa parte, protegido en este caso anda protegido. Lo otro, antes decía de que se usaba mucho el tema del el caballo, por ejemplo, es muy potente, tiene mucha fuerza y la cultura mapuche lo respeta mucho y se usa también la ceremonia que el pelo también el del caballo, como es pelo largo, Aquí también se dicen el usa de quilín de caballo. protección, quilín de caballo, de protección. Edita Maripana aquí nos dice. Exactamente, eso que sirve El mucho. palque también dicen. El palque también. Hay muchos que son hierbas, o que decir. Hay otro que la machi también tiene su, ella cuando le comenta si usted está muy débil en esa parte, ella lo hace con el conocimiento que tiene y de lo que usted necesita, que le va a proteger, y ella también te lo da. Ya, ella siempre te va en ese sentido. Yo no lo, ahí no sé lo que da, porque ella sabe cuál es su energía que está negativa y cómo está negativa, de cuál tanto está negativa. Entonces, por eso, o debilitado, y ella te da ese tipo de protección, como proteger tu casa, por ejemplo, o tu espacio mismo donde está, ya. Y ella siempre te va a dar ese tipo de orientaciones, o ella misma te va a dar el producto lo que necesita su espacio. Y aquí me pregunta el Peñi Rodrigo Soto si ese rojo teñido, ¿con qué se tiñe? ¿Con qué se hace? ¿Sabes? Con hierba medicinal. La persona que tiñe, sí, pero tiene que ser natural. Ya. Tiene que ser Creo que natural. hay una planta que se usa para el Se rojo. usa, la persona que tiene esa habilidad y esa competencia, así que ella ocupa mucho color y para tal y esto y ella se maneja en eso. Y tiene que ser natural. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entiende todo lo que estamos transmitiendo? Mira, me pregunta la Lamien Liliana Stay, porque esto es muy común en todas partes de Chile, aquí tenemos estudiantes de todas partes de Chile, o personas interesadas de todas partes de Chile, nos pregunta si existen negocios que venden medicina mapuche. ¿Estas personas están capacitadas para dar estos lagüen? ¿Qué opinas tú, Esther? ¿Qué puedes decir? Obviamente hay personas que siempre las personas que están vendiendo hierba medicinal, ellos tienen también asesoría de para qué sirve tal remedio, tal producto. Siempre Claro. tienen una asesoría, una persona, por ejemplo, una laguentuchefe o está asesorado con una machi, pero nunca están, siempre, todos los remedios, los que ellas manejan. No sabemos en todas las ciudades del país, porque la gente que conoce de hierbas medicinales, que pueden ser no laguentichefes, pueden ser personas incluso no mapuche, claro, te dan, o sea, te dicen, no sé, pues si te duele los huesos, te dan una de estos. Pero para las enfermedades mapuches tiene que ser siempre la machi. Sí, siempre tiene que ser la machi. Siempre tiene que ser la machi. O sea, eso es lo que hay que tener más como cuidado. Sí. Sí. Y hay personas que son laguentuchefes que son igual muy potentes, así que no, tampoco hay que tenerle el miedo porque ellos saben. Porque Sí. ellas, los laguentuchefes generalmente a lo mejor son preparados también como machi, pero también ellos, por las personas que son laguentuchefes, ellos también... ¿cómo decirlo? Con la persona que tienen como un mandato también ellos. No son laguentuchefes por ser laguentuchefes, ¿ya? A lo mejor por sueño lo dejaron que tienen que ser laguentuchefes y ellos se manejan también en ese aspecto. A veces por herencia de su abuelita o que su cuco, por ejemplo, en este caso su abuelo paterno, y ellas transmiten ese conocimiento. Entonces, y van aprendiendo y después ellas quieren trabajar en eso. Y por el peuma también ellos van aprendiendo. Entonces, saben hacer el remedio. La siguiente. Cañuelo. Cañelo. Algunas medicinas, veamos. Los lagüen. La buena. Tenemos distintas enfermedades que, por ejemplo, delante decía que tal enfermedad la machi tiene distintas, por el fileo, por ejemplo, sabemos qué tipo de enfermedad
qué tipo de fuerza tiene esa machi, por ejemplo. El fileo generalmente tiene que ver con el poder que tiene la machi, y ella lo dice, ella no, nunca dice cuando usted lo va a visitar, sabe que yo soy de esta fuerza, ¿ya? O soy fuerza del Calfugueno, por ejemplo, o soy fuerza de Guimapo, no te va a decir, porque ella recién uno sabe cuando hace la ceremonia y entra en este papel de trance, va a saber qué tipo de fuerza tiene Chem Nehuen Niniel, por ejemplo, Nehuen de las cordilleras, Nehuen del Chalcán, por ejemplo, del trueno, ya, ahí recién va a saber la fuerza que ella tiene, o el poder que, por qué fue machi. Y todo su paciente, obviamente, ella va a depender de la forma como está el enfermo, puede tratarlo 2 días, 3 días, o simplemente ella da remedio, ella misma el paciente se va a atender en su casa o se autoatiende con el agüen que lo está transmitiendo, en este caso la machi, ¿ya? Y las enfermedades obviamente se va a saber de acuerdo al tipo de diagnóstico que ella lo va dando o el análisis que da. Por ejemplo, el pelón tiene que ver con, ella puede verlo por medio de la orina, por ejemplo, ya, o puede ver por medio de las pulsaciones, o simplemente alguna machi que lo ve simple por la orina, también lo da por la foto. Las dos cosas tienen que tener ahí para hacer una relación, ya. El, y ese tiene que ver con el análisis que ella realiza. Y también ves por medio de la ropa, a veces cuando eres la persona que están, muchas personas que se sabe de que cuando está en el hospital, cuando está hospitalizado, no, simplemente no lo pueden sacar el enfermo, entonces la única solución que tiene en este caso la machi de ver qué le está pasando, algo más, entonces por una ropa que tiene que dormir, sí, tiene que estar su energía ahí. Una noche puede estar su pijama, por ejemplo, que esté todo su esencia de la persona, su transpiración, ya que esté de él, algo de él. Y ahí, por ahí lo va a ver, no va a haber una ropa lavada no encuentra nada de lo que es suyo, sino tiene que ser una ropa que haya dormido, que lo haya usado, y ahí ella lo ve, ya. Así lo va viendo todo lo que es medicina, la machi lo va viendo de esa forma. Mira, me pregunta María Ulloa, que esto mucha gente lo pregunta, si hay mechis que trabajan limpio y otras que trabajan lo contrario. ¿Y cuál es la diferencia ahí? Yo creo que es la diferencia entre machi y calcu. Ah, es que la machi tiene tanto conocimiento y entonces igual yo creo que hay la machi, yo para mí, a mi análisis en forma personal en realidad, yo diría que las machi se manejan de las dos formas, ¿ya? Porque ellas saben, pero hay personas que solamente, la machi por ejemplo se maneja solamente con, en este caso, de no hacer daño, de no hacer mal, porque tienen su criterio bien, pero hay otra que de repente usted sabe que la tentación a veces es grande también, pero a veces le ofrecen mucha plata, entonces para prepararla o dañar a cualquier otra persona. También existe, entonces yo creo que eh, ahora cómo se distingue y eso no lo sé, pero ellos manejan muchas cosas, mucha información de lo que Claro. incluso sueñan ellas, pues, son preparados y ellos saben qué remedio sirve para esto y para qué no sirve. Entonces, Claro. ellos El calcu siempre hace el mal. siempre hacen mal. El calcu siempre hace el mal. El Machi cálculo. ahí. Por eso también existen machis que tienen ese poder más negativo, ya que trabajan se dirá con, no sé si decirle magia negra, pero hay machis que trabajan con eso y otros que no, ya. Pero eh, ellas tienen, yo siempre digo que ellas tienen mucho conocimiento, mucho. Entonces, cuando si quieren trabajar en mal, lo van a trabajar, y si no, no, Sí, ¿ya? sí. Bueno, hay hartas personas que se quieren contactar contigo, Lamien. Yo les voy a invitar que si cualquier persona que quiera contactarse, hágalo a través de nosotros. Nosotros le hacemos llegar su inquietud a Esther, porque si colocamos aquí el teléfono, se le va a llenar eh, pero no se preocupen que cualquier duda que tengan y si ustedes desean contactarse con la Lamien,
Nosotros les hacemos llegar sus dudas, sus todo dudas su y ramtún. toda la ramtún que ustedes quieran y ella les va a responder a todo el mundo, no se preocupen. Si tienen cualquier duda, es lo mismo. O sea, en la plataforma están nuestros teléfonos y nuestro correo electrónico y nosotros le hacemos llegar todas las consultas y todas las dudas a la mía. Así que no se preocupen por eso. Pero no puedo colocar su número de teléfono ahora porque no es personal. Pero ahí nos vamos a buscar una forma ahí Estar en contacto. para estar en contacto. ¿Ya? Aquí tenemos. Acá tenemos algo más específico en realidad de lo que es algunas enfermedades que ya mencionamos, por ejemplo, la enfermedad de lo que tiene que ver con el Datubun, es como les decía adelante, que tiene que ver mucho más. Se llega a Datubun cuando el enfermo está muy mal, ya. El Datubun es una preparación realiza la machi junto con la familia, porque la machi no trabaja solo, ahí trabaja con la persona, la familia en este caso de la persona que está enfermo, ya se junta, se busca remedios, se busca quién va a ayudar en tal cosa, quién va a realizar la oración, ya todo es junto, es como un trabajo en equipo. Y ahí la machi usa muchas hierbas medicinales en este caso, para sanar al enfermo, ya, y dónde lo va a buscar, y para qué tipo de enfermedad tiene esta persona también, ya, sí, y, y eso, por ejemplo, si el enfermo está muy mal, tiene que buscar, y además qué tipo de machi va a ser también, ya, que la fuerza que tiene, a veces por la fuerza que tiene esa machi, ya. Y también y ahí también tienen que ver la persona quienes van a estar tocando los instrumentos, porque es un momento que los instrumentos también tienen mucha fuerza, los instrumentos musicales, ya. Los instrumentos, sobre todo lo que usa el instrumento que usa la machi, por ejemplo, el cultrún, el cultrún que lo toca también tiene un poder, ya. Ese cultrún, por ejemplo, lo preparó la machi y tiene el nehuen de esa machi. Y el eco que prepara ahí tiene naturales que tienen que llegar lejos, por ejemplo. Si es un cultrún troca lindo, está con el enfermo, significa que el enfermo luego se va a sanar, va a estar ahí airado un par de días más. Pero si ese cultrún, yo diría como un peutún tiene que ver como verse, ¿ya? Y cuando el cultrún no suena mucho, cuando se está realizando la acción de la sanación, por ejemplo, no suena mucho y baja, es como que baja, significa que el enfermo no va a mejorarse mucho, o si va a estar un par de tiempo bien, ya no va a estar muy sano, o simplemente su energía está muy baja y simplemente con el tiempo ya se va a ir muy luego, ya. Eso es lo que dicen el cultrún, también tiene que ver como verse, ¿ya? Y hay otro tipo de enfermedades como el rapitún, que tiene que ver que el enfermo cuando está dañado, ¿ya? Le hacen mal por comida, por ropa, por infinidad de cosas que puede ser, ¿ya? O a veces te hacen, cuando te quieren hacer daño y te quieren hacer de cualquier forma, hasta por rastro te pueden hacer daño, ¿ya? O simplemente un pelito suyo. Por eso dicen que la cultura mapuche, el pelo suyo es muy importante, es porque es suyo y hay que cuidar su cabellera, no dejarlo botado en cualquier parte, ya. Tienen que cuidarlo porque hasta con el pelo te pueden hacerte daño, ya. Y ahí donde existe también el tema de que hay remedio para expulsar eso y que tiene mucha fuerza para que te pueda limpiarte rápidamente. Y el ilutún que se llama cuando el enfermo no está tan enfermo, y se prepara solamente ahí está, por ejemplo, la familia, puede estar la mamá, el papá o la machi, y ahí se prepara el remedio y la machi hace su ceremonia, ya que no sea tan extenso y lo hace rápido. Pero eso es porque el enfermo no está tan grave, ¿ya? Y con la fuerza que tiene el machi, más con la fuerza de los lagüen, se va a mejorar rápidamente también, ¿ya?
obviamente tocando ella, o sea, siempre vas a usar su cultún, porque ahí donde también ella se apoya de eso con el Nehuen que tiene la Machi. Preguntan por qué el Satugún y en general las ceremonias se hacen en la noche. Porque en la noche son lo que siempre se empieza en la noche, pero se termina en la mañana, ¿ya? Con esa energía positiva. Y sobre todo empiezan las ceremonias cuando el Wangalén que dicen lucero que está ahí aparece como a las 3 4 de la mañana, ya tiene que prepararse todo lo que tiene que ver con la ceremonia, de hacerle remedio en este caso al enfermo, de orar, que estén toda la persona que sepa orar allí bien y con toda la gente, con todo ese Nehuen, para que ese enfermo salga y se sane de la mejor forma, ¿ya? Por eso se empieza en la noche. En la noche primero se empieza, primero ver qué diagnóstico tiene ese enfermo, para ver qué es lo que se va a hacer en la mañana ya. Y se empieza a retomar esa ceremonia 3 4 de la mañana para estar terminando a las 8 o a las 9 de la mañana. Sí. Mira, aquí hay una pregunta muy interesante. Alguien pregunta por el tema de los Nien. Y pregunta la Nien María Ceballos si las machi y las laguantuchefes se pueden sanar a sí mismos o si necesitan que otra persona les haga un tratamiento. Cuando se enferma una machi, ¿qué es lo que hace ella? La machi tiene que acudirse que también ellas se enferman y tienen que acudir a otras machis porque ellas por sí mismas no se pueden sanarse, porque es como los doctores también, pues. Ellos tienen que acudirse a otra persona que les vea, ya, que vea cómo está, qué tiene que hacerse, ya. Sí. Y tiene que acudirse con otra persona que sepa, a lo mejor de la misma fuerza puede ser, o otro tipo de fuerza que tenga más fuerza que ella, ya, pero nunca son por sí mismas, son otras machis que le va a hacer el trabajo. Bueno, aquí una pregunta, bueno, lo voy a moderar un poquito la pregunta, pero las machis cobran, ¿cierto? Sí, sí cobran. Y por ejemplo, ¿cómo cobran? ¿Cuánto cobran? ¿Cómo se hace ese tema? Eso es relativo, igual tiene que ver mucho con el territorio. Por ejemplo, las machis cobran, cuando están en su territorio cobran menos, y cuando salen tienen otro monto. Y cuando atiende gente de otros lugares también tengo entendido que cobran, pero siempre tienen que cobrar su trabajo porque en el fondo es su trabajo. Sí, bueno, aquí el Peña Gerardo Canillo nos dice que a veces los pacientes se quedan varios días en las casas de las machis, por ejemplo. Ahí depende mucho del tipo de que tan enfermo esté y el tipo de enfermedad. Depende mucho del cutrán que tenga el enfermo en realidad. Si va a estar, tiene una enfermedad avanzada, tienen que estar varios días y ahí le da remedio. ¿Cómo lo va? Por ejemplo, si el enfermo, el remedio que le está dando, ¿le está resultando o no le está resultando? ¿Le está haciendo bien o no le está haciendo bien? Y si no le está haciendo bien, tienen que ella misma cambiar el remedio, probar con otro remedio, y por eso también lo deja en la casa, para que ella vaya evaluando si le está funcionando el remedio que le está dando al cutrán en este caso. Y si no, tiene que cambiar de nuevo y ahí también para ir después ella evalúa si hay que necesita hacer un satugún, por ejemplo, y ahí se organiza con la familia y tienen que hacerlo en su casa, porque a lo mejor en su casa hay que hacer una limpieza también con la machi. Alguien nos preguntaba quién podía hacer una limpieza de eso. Y las machis pueden... ellas mismas hacen la limpieza después con el enfermo y ella dice que hay que hacerse limpieza en la casa, con la familia, con todo, y ella dice obviamente por todo el pronóstico que ella tiene, ella lo dice por qué es lo que hay que hacer allí, con qué remedio se va a hacer, o se va a usar solamente agua con remedio, otro tipo de elemento, pero es ella la que ve esa parte. No. No. Ahí también tenemos la Wen también, la Wen que tiene, lo que le mencionaba adelante, la Wen que son de la montaña tienen... ¿Cómo se dice montaña? Mahuiza, por ejemplo, todo el Mahuiza tiene que ver con la montaña y todos esos remedios tienen
Y depende mucho también la machi qué tipo de remedio va a necesitar, si realmente son remedios de que va a ser el mahuiza, por ejemplo, que es de la montaña, o va a ser remedio que tienen que ir a buscarlo al Degún, por ejemplo, a la cordillera, ¿ya? O va a ir a buscar remedio en los menocos, por ejemplo, en estos casos, en los pantanos, ¿ya? O simplemente va a ir a buscar remedio en otro lado, por ejemplo, en el estero que está allí. A lo mejor tampoco está en el estero, está en otro lado, ¿ya? Y esos son los remedios que están en distintos lados que están. Y otros que usan solamente el rayén, que son las flores, ¿ya? O va a necesitar solamente flores, o es solamente la flor que tiene esa propiedad que necesita para el enfermo, o va a usar la corteza, por ejemplo, lo que es el lucún, que se dice la cáscara, ¿ya? O el polo tapel, ¿ya? Todo tienen ella solamente se maneja en esa parte. O las raíces, ¿ya? Folil. El folil, ¿ya? Y eso está todo relacionado, obviamente la machi la que maneja la buena ahí, todo lo la buena, y todo lo va mezclando, que lo va a usar, si va a usar el folil, o va a usar el folil es la raíz, o el tapil, ya son las hojas, o el lucún, que tiene que ver con la cáscara, en este caso de la planta o del árbol, la corteza, o rayén, ya, depende mucho cuál es la función que tiene cada uno de los remedios y para qué cuchán lo va a usar. En este caso, la persona que está enferma. Mira, nos pregunta Fide Calfu si hay una ceremonia para instalar un chemamul, los chemamul. ¿Participa la machi necesariamente cuando se entierra el chemamul? Es que depende mucho del territorio y la creencia que tenga esa persona. A veces puede participar la machi, a veces no participa la machi. Exactamente. Depende mucho. Depende mucho de los territorios. Sí, depende del territorio. Aquí habla también nos dice que la luna igual tiene que ver con la recolección de las hierbas medicinales, la posición del sol, etcétera. Sí, las machis tienen muchos elementos ahí. Nadie lo sabe todos. Exactamente. Nadie lo sabe todo, pero sí, hay muchos factores ahí que influyen. La visión, el peuma, la hora del día, el lugar. Claro. Son muchos factores. A veces puede cambiar para un cutrán una cosa y para otra. Yo no me la sé toda. Exactamente, todo uno siempre va aprendiendo porque el agüen si lo va a buscar en el puligüen es muy importante. La machi siempre recomienda que ir a buscar el puligüen en el remedio. Puligüen en la mañana. En la mañana, puligüen, porque ahí es donde está la energía o el nehuen del anto, por ejemplo. Ya está toda la energía que viene saliendo en la mañana con toda esa energía positiva, ¿ya? Y por eso es recomendable realizar la actividad, lo que va, sobre todo que vaya a sanar a un enfermo, por ejemplo. Usted necesita tener ese remedio con energía positiva, ¿ya? Con la luz del sol, que estén todos reunidas esa energía. Y también tiene que ver mucho también en esto con los atogún, también se hace con los periodos en este caso de la luna. Y yo dice, otro tema, es un gran temazo, ¿ya? Sí. Y ahí tiene que ver, hay un tema de la luna, por ejemplo, si la luna está en creciente o está menguante, ya es muy recomendable de algunos de generalmente las personas saben, dicen que es muy bueno hacer la luna cuando toda la energía está conectada entre la luna, el mapu, ya, todos están juntos reunidos, bueno hacer el satugún para que también el enfermo salga muy bien. Y si no, también si lo hace la luna cuando no está, no hay luz, que cuando le dicen el ñam que ya la luna está perdida, se fue la luna, porque la luna cada uno tiene como 7 días de su periodo creciente, ya menguante, contra la luna llena completa, en la ponquillén que le llaman, ya. Y ahí donde, y hay que saberse esa parte, porque la cultura mapuche ha sido muy observadora en ese sentido. Y muy relacionada con eso también con la luna, entonces por eso el Satugún también lo preparan a veces para tal fecha que la luna esté menguante, porque ahí se prepara, o ahí se va a sembrar, o ahí también se va a preparar en Iyatún, porque ahí tenemos mayor energía, ¿ya? Hay todo un temazo, todo un conocimiento que hay que manejarlo y hay que hacerlo real. Y si usted prepara un Satugún cuando la luna no está, no hay luz, significa que también tu enfermo no va a estar muy bien tampoco, porque la energía está abajo, no está arriba, ¿ya?
Eso, es un temazo la luna. Sí, bueno, yo sé que si hay quórum, y hay mucho de eso, porque el tema de hierbas medicinales es otro tema y lo vamos a preparar de forma especial. Porque yo sé que hay muchas dudas y un tema que le gusta le llama la atención a muchas personas. Y vamos a invitar a una persona porque la bien sabe un montón, pero no es la Chef. No soy la Chef, No es la sí, Chef. lamentablemente. No Sabe soy. mucho, muchísimo, pero no es la Chef y podemos traer un la Chef. Nuestro Peñi, nosotros tenemos la suerte que uno de nuestros Kimeltuchefes, que es Rodrigo, que es el que estuvo en la clase pasada, él es un machife. Es la persona que acompaña a la machi, la que apoya, le da su nehuen también y en el fondo es la que acompaña a la machi en la ceremonia, en el niñatún, el satún, etc. Entonces vamos a organizar algo más en profundidad. La idea un poco de estos webinars que estamos organizando es una cosa como introductoria para que las personas que no conocen del tema, porque para un curso básico intermedio puedan ir aprendiendo. Y también, bueno, aquí vemos en nuestro chat que hay mucha gente que también es mapuche, que participa de estos cursos y que también sabe y comparte su kimun con nosotros, y eso te agradece. Tenemos programado uno de hierbas medicinales y vamos a traer una persona que sea especialista en el tema, mapuche, la Chef, que explique el tema de las hierbas medicinales, y creo que le hemos pedido a Rodrigo que nos acompañe para como un seminario un poquito más avanzado para el tema de eso. Ya estamos terminando con la presentación. Aprovechen para hacer sus últimas preguntas y ya terminaríamos por el día de hoy. Así que les quiero agradecer. Llegamos a ser casi 100 personas que participamos. Después muchas más lo ven. En el webinar pasado ya tenemos más de 1200 visualizaciones y estamos muy contentos porque la idea era darle este espacio a ustedes que participan, por ejemplo, en tutoriales, que no tienen profesores directos, no tienen videoconferencias. Pensamos que esta era la mejor forma de poder hacer algo más masivo y todo, y donde ustedes puedan interactuar a través de preguntas, etcétera. Le mandan sus saludos al Tomás Lamien Esther, de Gerardo Canillo, Cayán, Kumezun Pulamien, María Inés Meguico. Así que no sé, estaríamos terminando. No sé si una última pregunta. Y vamos a subir este video y la presentación la vamos a subir en la plataforma. Le voy a preguntar a mi técnico ¿cuándo más o menos podría estar el video subido. Hoy. Ya, hoy día me dice que ya estaría subido. Bueno, sí, va a estar disponible en YouTube. Y la aplicación, el PPT estaría en la plataforma. ¿O dónde lo subimos? ¿O lo mandamos por WhatsApp? ¿Cómo lo hacemos? Sí, en la plataforma vamos a subir la presentación. ¿Bien? ¿Ya estamos finalizando entonces? Sí. Solamente agradecer a cada uno de los participantes por la mien, Peumanien Kmel Kaliaiman, Quintuniaiman Tamon Kiman por la mien, y lo que está mencionando es que ojalá esto les sirva y que han entendido además de las explicaciones, porque a veces este es un tema complejo, ya, y hay que trabajarlo de la mejor forma posible y que puedan también ustedes entender. No es fácil, ya, y hay que saber mucho para trabajar esta temática, y alguien decía que hay que saber de repente si que van a trabajar esta temática, alguien quiere tratarlo, hay que, sobre todo con la Machi por ejemplo, hay que saber hablar Mapudungun para que ella pueda hablar y conocer cómo está usted espiritualmente o alguna enfermedad que le está atacando, ya, y no es como le decía, que no es un tema, y también es enriquecedor que ustedes también vayan preguntando y estudiando, y es la única forma de conocernos. Y así que a todos ustedes que reciban Quiñepanco, así que nada más, Peucayal Pulamien, Peumanien Kmeles Galeaiman. Sí. Me despido también, voy a tratar de hacerlo más ágil. Ahí me mandaron un tirando orejas, dice que estoy muy lento.
Podemos tratar de siempre mejorar. Nosotros no somos profesionales en este tema, tratamos de hacer lo mejor que podemos, lo digo por mí. Eh, y yo creo que con el tiempo nos irá saliendo mejor. La Lalmien que tiene su emprendimiento de hierbas medicinales, que nos escriba nomás, y cualquier persona que tenga alguna duda, escríbanos y nosotros, tarde o temprano, más temprano que tarde, respondemos todas las consultas y apoyamos a todas las personas que que quieran aprender sobre lengua, cultura, hierbas medicinales, machi, lo que ustedes quieran. Nosotros eh, los vamos a apoyar, no solamente a través del curso, sino también a través de apoyos directos para alguna consulta específica. Y si la Lamien, aquí tenemos una Lamien que tiene un emprendimiento en hierbas medicinales, si nosotros le podemos ayudar mandándole material, Mm. contactándolo con la Huentuchefe de acá de la región, nosotros felices de poder ayudarla a que en lo que estamos todos enmarcados, que es poder difundir la lengua y la cultura mapuche a todas las personas que lo quieran, que estén interesados en ella. Les agradezco. Peo callar, peo Veo callar, callar peo callar.